¿Qué onda, chavos? Esperemos y todos se encuentren bien. El día de hoy trataremos de entender un poco lo que viene siendo la brecha generacional. El día de hoy trataremos de entender un poco lo que viene siendo la brecha generacional. Pero lo primero que debemos entender es el qué es o qué significa la palabra generación. Una generación es el término que se le da a la gente que nace y vive más o menos en un mismo periodo de tiempo. Y la palabra generación a menudo también se utiliza como sinónimo de cohorte. Ahora bien, viene siendo un grupo de personas dentro de una población delimitada que experimenta los mismos acontecimientos importantes en un periodo de tiempo determinado, por lo que las generaciones sociales son cohortes de personas nacidas en el mismo rango de fechas y que comparten experiencias culturales similares. Generación perdida. La generación perdida fue la corte generacional que alcanzó la mayoría de edad durante la Primera Guerra Mundial. Se considera que la generación perdida está compuesta por individuos nacidos entre 1883 y 1900. El término de generación perdida se refería a la falta de propósito o impulso resultante de la horrible desilusión sentida por aquellos que crecieron y vivieron la guerra, que en ese entonces tenían entre 20 y 30 años de edad. Muchos perdieron la fe en los valores tradicionales, el coraje, el patriotismo, e incapaces de creer en ideales, se volvieron imprudentes y se concentraron en la riqueza material. Generación grandiosa, también conocido como la generación GI o la generación de la Segunda Guerra Mundial. La generación grandiosa se define generalmente para las personas nacidas entre 1901 y 1927. Fueron moldeados por la Gran Depresión y fueron principalmente participantes de la Segunda Guerra Mundial. Esta generación vivió gran parte de su juventud durante una rápida innovación tecnológica, como lo fue el radio y la televisión. La generación silenciosa. La generación silenciosa es la cohorte demográfica que sigue a la generación grandiosa y precede a los baby boomers. La generación silenciosa se define generalmente para las personas nacidas entre 1928 y 1945. La revista Time utilizó por primera vez el término de generación silenciosa en un artículo el 5 de noviembre de 1951, titulado La generación más joven. La generación silenciosa es catalogada como los hijos de la Gran Depresión, los cuales compartieron junto con sus padres los horrores de la Segunda Guerra Mundial, observando todos estos con la mirada inocente de un niño. Vieron la caída del nazismo y la catastrófica devastación que provocó la bomba nuclear. La generación silenciosa comienza a madurar después de la Segunda Guerra Mundial. Se enfrenta con su nuevo enemigo, el comunismo, y trata de trabajar dentro del sistema manteniéndose con la cabeza baja, y trabajando duro, ganando así la etiqueta de silenciosos. La generación silenciosa se inclinaba a no arriesgarse e ir a lo seguro, y por lo mismo tienden a ser ahorrativos. Esta generación da a luz principalmente a los baby boomers, llegando en algunos casos a ser también procreadores de una parte de la generación X. Los baby boomers. Esta generación se define generalmente como las personas nacidas entre 1946 y 1964, durante la explosión de natalidad posterior a la Segunda Guerra Mundial, de donde proviene el término de dicha generación, el baby boom o la explosión de natalidad. En Occidente, los baby boomers fueron la primera generación que creció con la televisión. Los primeros baby boomers fueron testigos de acontecimientos tumultuosos como lo fue la Beatlemanía. Los baby boomers fueron categorizados con una primera y segunda cohorte. La primera abarca a los baby boomers nacidos entre 1946 y 1955, y la segunda cohorte abarca a los nacidos entre 1956 y 1965. Generación X. La generación X suele utilizar los años de nacimiento de entre 1965 y 1981 para definir a esta generación. En algún momento también fueron catalogados como la generación MTV, catalogados así con la relación al canal de videos musicales con el cual fueron creciendo. En algún otro momento, la generación X fue catalogada como una generación de holgazanes, cínicos y desafectos. Cuando la generación X alcanzó su media promedio, fueron nuevamente catalogados, pero ahora como un grupo activo y feliz, que logró alcanzar el equilibrio entre la vida y el trabajo. También fueron catalogados como una generación altamente empresarial. Fue de las primeras generaciones donde ambos padres trabajaban, lo que hizo que esta generación fuera creciendo sin la supervisión adulta, como lo fue su predecesora. La aparición del SIDA coincidió con la adolescencia de la generación X. La generación X
También fue la primera en tener acceso a los ordenadores personales, la cual en su primera etapa viviría la experiencia a través de las máquinas analógicas, y ya en su última etapa en vivir la revolución del Internet. La generación Y. La generación Y también es conocida como la generación del milenio, o nativos digitales. No hay precisión o consenso respecto a las fechas de inicio o fin de esta generación. Se suele usar los primeros años de la década de 1980 como sus años de inicio de nacimiento y los finales de la década de 1990 o principios de los años 2000 como los años de finalización que comprende la generación Y. Esta generación ha estado marcada por un mayor uso y familiaridad con las tecnologías digitales y los medios de comunicación. Se les ha clasificado o categorizado como volátiles, volubles y versátiles. Pueden llegar a ser muy productivos si hacen lo que les gusta. Y son muy marcados por la globalización y el consumismo. Generación Z. La generación Z también es conocida como la generación posmilénica o centúrica. Suele señalarse desde la mitad de la década de 1990 hasta mediados de la década del año 2000, como su nacimiento de generación, pero no hay un consenso con respecto a su fecha de terminación. La mayoría de las personas de esta generación han utilizado el Internet desde muy jóvenes, por lo cual se sienten cómodos con la tecnología y los medios sociales, razón por la cual también llegan a ser llamados los postmillennial, ya que a diferencia de sus predecesores, estos ya interactúan de una manera más temprana con la tecnología. Las redes sociales son de sus principales medios de comunicación. Son multitareas con sus altos manejos de los clics. La generación alfa. La generación alfa es la primera en nacer completamente en el siglo XXI, por lo cual, para esta generación, se toman los primeros años de la década de 2010, como los años de nacimiento iniciales, y mediados de la década de 2020, como los años de nacimiento finales, razón por la cual tendremos que esperar un poco más para ver los rasgos y comportamientos generacionales que definan a esta generación. Esperemos y este video haya sido de tu agrado. No olvides dar clic en el botón de suscribirte. Si es que te gustaría que hiciéramos más videos o de algún tema en especial, déjanoslo aquí abajo en los comentarios.